¿Yo tengo que partir? Sí, por favor, no te di el pase. Ya. Ya, Pastor John, gracias. Pronto voy a necesitar a que me den la autorización para compartir la pantalla. Igual preparé algo entretenido. Creo que la parte del cierre del libro que incluya desde el punto de vista cronológico en el avance de la lectura, los capítulos en donde Pablo llega finalmente a Jerusalén y es prendido y interrogado en múltiples ocasiones ante las autoridades, esa parte es muy densa. Y densa no solamente por la trama en sí misma, de que anda de un lugar a otro, ¿cierto? Es llevado ante las diversas autoridades y sus explicaciones son bastante complejas desde el punto de vista de la reconstitución de las escenas. Entonces, creo que no vale la pena trabajar en eso. No es que no sea importante desde el punto de vista del enunciado, del mensaje, sino que en un poco más de una hora tratar de hacer un esquema de esas partes de los interrogatorios de Pablo va a resultar bastante complejo y esa parte conviene dar más lectura para comprender el panorama general de lo que ocurre allí. Y el modo en que Pablo se defiende, ¿cierto? Y uno de los, no el argumento teológico, sino un argumento cívico de Pablo es que él es romano, que él es ciudadano romano, por tanto apela a César, y a pesar de diversos interrogatorios, finalmente es sentenciado a que se defienda ante el César. Y nuestro relato termina, ¿cierto?, con el viaje por el mar a Roma y Pablo allí, entre comillas, encarcelado en Roma. Esa parte es importante, ¿no? Pareciera ser algo que es trivial, el tener pasaporte, tener la nacionalidad romana. Resulta ser un factor que provoca un giro, no solamente en aquella ocasión, no sé si capítulo 18 o 19, donde Pablo es golpeado por agente romano en Filipo, cuando él presenta ser ciudadano romano y es entonces bien atendido por hecho de tener la nacionalidad, y esas características particulares que atribuyes a Pablo como ciudadano romano, y ahora en la parte final le vale para librarse de las acusaciones y que los apedreen de manera inmediata como una ejecución religiosa o una ejecución política. Él es conducido a Roma tal como él deseaba hacerlo para predicar el evangelio ante las autoridades supremas del imperio. Así que la trama tiene ese ingrediente muy especial que usando un argumento político de la ciudadanía romana da un giro dos veces en nuestro relato. Ahora, me gustaría hacer dos cosas, dos ejercicios. Uno de ellos simplemente reflexionar un poco sobre sobre algunos aspectos de Pablo y de la manera en que se narra. Uno de ellos es entonces mirar la figura de
Pablo, tanto en su conversión como en la manera en que él defiende su causa ante las autoridades políticas y, y, y reflexionar sobre el tema global del libro de segundo libro de Lucas, los Hechos. La última parte del libro, que ya había dado una explicación de los sucesos, de la forma en que Pablo tuvo que defenderse de las acusaciones ante las autoridades políticas, hay muchos discursos largos. No son simplemente pasó esto y esto, pasó de aquí a allá, sino tanto el que presenta a Pablo ante la autoridad que va a juzgar y de parte de Pablo, que se defiende, explica cuáles son sus motivos. Hay grandes discursos. Naturalmente Pablo es el que más habla. Allí, ¿cuál es la intención del autor? Es importante pensar cuál es la intención del autor en poner tanto discurso en un libro que pretende ser libro de los hechos. Más bien habla harto nuestros personajes. Una de las cosas que llama atención es la elocuencia y... Bah, ¿qué le pasó a José Luis Gaete? Se está multiplicando. Una de las cosas que nos llama atención es la elocuencia de Pablo. Y eso va en consonancia con el argumento, uno de los argumentos principales o objetivos principales del libro. Mostrar al apóstol Pablo como un auténtico agente del Espíritu, como un verdadero apóstol, y que lo que ha hecho Pablo y lo que se dice de Pablo, lo que quedó en la época en que escribe, casi medio siglo después, la huella de Pablo no es no es una casualidad, sino que fue la obra del Espíritu lo que hizo que Pablo hiciera lo que hizo, no por su propia iniciativa. Entonces tenemos que recordar que en Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, y esto dentro del macro contexto de la obra lucana, dice lo siguiente: cuando los haga comparecer ante la sinagoga, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. ¿A quién le ha ocurrido esto? A Pablo. ¿Sí? Entonces, el interés del autor es mostrar que ahora que Pablo se encuentra en varios capítulos, ¿no? Varios capítulos, creo que empieza del capítulo 21 por ahí, cuando Pablo se instala ante las autoridades políticas, él es como nunca coherente, como nunca valiente para hablar y dar testimonio de lo que él ha vivido, ¿cierto? Como experiencia de encuentro con Jesús y las consecuencias de ello. Así que un argumento que parece ser tan de poco valor cobra un significado que da validez global a las obras. Que lo que ha vivido Pablo, tanto como en el sueño, en una visión, ver que el espíritu impide pasar hacia el norte de Asia Menor, o que vea visión de un macedonio que llama, todo ello, todos los pasos del apóstol, pero también sus palabras, es
gracias al Espíritu que lo ha dotado. Así que sus palabras, sus obras, no son de su persona, sino enteramente del Espíritu Santo. Se fija, el argumento es muy bonito. Y en ese contexto, el lector que tiene buena memoria, ¿no? No es que yo me haya acordado, sino estuve revisando y traté de no olvidarme que el capítulo 12, versículos 11 y 12 de Lucas, pero el lector que verdaderamente tiene buena memoria, cuando lee los discursos de Pablo, se van a acordar de que, verdad, sí, está ante las autoridades y es Espíritu Santo quien le está dando palabras en su boca. Qué bonito, ¿verdad? Es el argumento global del libro de los Hechos para validar la obra y las palabras del apóstol Pablo. Así que no cabe la duda, entonces, para el lector que su herencia, ¿sí? 50 años aproximadamente después, su herencia son la herencia del Espíritu Santo. Por otro lado, hay un tema que es muy interesante porque necesariamente hay que hacer una lectura sinóptica, es decir, mirar, ay, que se me salió un gallo, mirar, ¿cierto?, en columnas lo que le ha sucedido a Pablo, uno de parte del narrador, aunque siempre va a ser la obra del narrador, pero uno de parte de un narrador supuestamente objetivo, y otro de parte del mismo Pablo en un lapso de tal vez un día o una noche. Pablo ha tenido que contar 2 veces testimonios acerca de su conversión. Pero cuando alguien cuenta o narra acerca de su conversión y no necesariamente concuerda una con la otra, hay que mirarla de nuevo, hay que leerla de nuevo, hay que escucharla de nuevo y pensar, ¿qué les pasa? ¿Por qué? Y esto no es nada nuevo, o sea, darse cuenta de que hay 3 relatos de conversión de Pablo en el libro de los Hechos y notar la diferencia no es algo nuevo, sino algo que se ha hecho siempre en el estudio crítico del libro de los Hechos, pero lo nuevo puede ser lo que nosotros podamos comprender de ello. ¿Por qué tenemos 3 relatos que aparentemente es así una lectura simple, una lectura superficial? Pareciera que estamos hablando de la misma historia, pero no, hay algo que nos cuadra. ¿Por qué habríamos de hacer eso? ¿Y qué conclusión? Por decirlo así, qué mensaje me llega? Eso puede ser un ejercicio novedoso. Así que voy a necesitar que me permitas compartir pantalla y voy a presentar un documento que estuve trabajando hace una hora. Ya lo hice. Muchas gracias. ¿Y dónde está? Ya. Vamos a ver cómo se ve esto. Muy entretenido. Ya, yo creo que pueden ver, ¿cierto? Ahí está. Voy a agrandar más aún. ¿Sí? ¿Se ve? Hola, no escucho nada. ¿Será que pasó algo? ¿Está Se ve todo? bien. Ya, como no escucho nada, de repente pensé que me había quedado solo y a ustedes se lo ha llevado el Señor. Bien, los relatos de la conversión de Pablo están en los capítulos 9, 22 y 26.
aquí están los relatos, ustedes ya los conocen, más o menos y lo recuerdan bien. Entonces, vamos a pasar rapidito así, miren. Luego viene el capítulo 22. Miren, así es. Pablo es el que cuenta ahora lo que ha sucedido. Usted puede tener su Biblia abierta para ir cotejando, comprobando lo que digo. Y viene entonces el último testimonio de Pablo sobre su conversión, capítulo 26, en una conversación con, bueno, no era una conversación propiamente tal, era una defensa ante el rey Agripa. Y su defensa propiamente tal comienza entonces desde el versículo 11, 12. ¿Sí? En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes. Hasta ahí todo bien. Entonces lo que yo hice fue, aquí está el capítulo 9, que ustedes lo conocen bastante bien, y está el capítulo 22. Lo que hice fue, desde aquí, remarcar las palabras y frases que podemos recordar. Miren, sumo sacerdote, ¿cierto? De quien obtiene cartas para ir a perseguir en Damasco a los hermanos que se militan, por eso sí que se militan en este camino, ¿cierto? Y él se puso en camino para tratar de llevarlos encadenados a Jerusalén. Y dice que yendo en camino, cerca de Damasco, aquí en el capítulo 22 agrega que era el mediodía. En el capítulo 9 nos dice que era el mediodía. Dice Pablo, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Interesante aquí, Pablo agrega gran luz. Ya, pero es un adjetivo que uno puede poner un poco de color y decir una tremenda luz. ¿Ah? Así que, pero agrega que era una gran luz. Dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Hasta aquí todo bien. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él a mí, yo soy Jesús, y aquí en el capítulo 22 agrega Nazoreo o Nazareno. Y eso no lo dice en el capítulo 9. ¿A quién tú persigues? Pero ¿qué importa que sea Jesús o Jesús Nazareno? Ya eso podríamos tomarlo como algo de no mucha importancia. El hecho de que haya una variación entre yo soy Jesús y ahora yo soy Jesús Nazareno. Los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Y aquí ya es algo extraño, porque en el capítulo 9 lo dice al revés. Lo dice al revés. Que miren lo que dice en el capítulo 9. Ahí. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Oían la voz, oían la voz. ¿Se fijaron? Pero ¿dónde está? Dice, los que estaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Extraño, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco allí. Aquí hay mayor diálogo entre Pablo y la voz, eh, entre el Señor y Pablo. Y así dice, yo no veía y conducido de la mano por mis compañeros llegué a Damasco, tal cual. Y un tal Ananías aparece y todo esto es nuevo aquí en el capítulo 22, que hay mayor diálogo entre Pablo y Ananías. Si llegamos al capítulo 26, al comienzo o antes de narrar la conversión propiamente tal, hay unas palabras de Pablo que habla acerca de él antes, ¿cierto? Que era miembro del grupo de fariseo más estricta de su religión. Y
algunas palabras que tiene que ver con lo que él creía y lo que tiene que ver con la fe en la resurrección, Dios resucita a los muertos. Hay una introducción. Y ahora viene el relato de la conversión. Lo mismo, recibió carta o poderes de los sumos sacerdotes para encerrar a muchos en la cárcel y además en las ciudades extranjeras. Iban caminando a Damasco, con misión de los sumos sacerdotes, dice al mediodía, al igual que el capítulo 22, dice al mediodía, lo cual no dice en el capítulo 9, yendo de camino, tal cual, capítulo 9, 22, 26, si concuerdan algo es que iba en camino. Dice, vio una luz venida del cielo. Y agrega, no gran luz, sino más resplandeciente que el sol. No, es otra forma de decir una gran luz, así que no es tanto la diferencia, sino una forma de decirlo. Que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor, agrega. No solo a mí, dice Pablo, sino también a mis compañeros. Dice, además, caímos todos a tierra. No solo él, sino todos. Y yo oí, no los demás, sino él, oyó una voz que me decía en lengua hebrea griega, ¿por qué me persigue? Y además agrega esta frase muy entretenida, ¿no? Te es duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto es igual. Pero desde acá viene un largo, ¿cierto? Diálogo, palabras del Señor hacia Pablo. Y además viene que él cuenta su experiencia de que primero a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén. Esa más o menos lo que quería mostrarlos en el mismo texto, las diferencias remarcadas. Y aquí tengo entonces en formato sinóptico, paralelo, para que veamos. Pablo exige carta del sumo sacerdote y Pablo recibe carta del sumo sacerdote. Dice, yendo en camino, cerca de Damasco, ilumina una luz venida del cielo, una gran luz más resplandeciente que el sol, e ilumina a él y a sus compañeros. Él cae y oye una voz que lo llama y le pregunta. Él cae y oye una voz que lo llama y le pregunta. Y ellos caen y Pablo oye una voz que lo llama y le pregunta. Y además la luz envuelve también, recuerden, a ellos y a sus compañeros. Él pregunta y recibe respuesta. ¿Sí? ¿Quién eres, Señor? ¿Se acuerda? Yo soy Jesús. Y ahora aquí en el capítulo 22 se agrega nazarenos. Y además en el capítulo 26 ya no dice nazareno, pero sí dice, te es duro dar coces contra el aguijón. O sea, seguir pateando a la roca como sin sentido. Solo lo que logra es herirse, lastimarse por patear a una roca. Eso es lo que quiere decir en el fondo. Y lo interesante es que, como conocemos el relato, en los capítulos 9 y 22, los demás oyen la voz, pero no ven a nadie. Los demás ven la luz, pero no oyen la voz. Aquí hay cierto, una, entre comillas, una contradicción. Y luego de eso, dice Pablo, pregunta y recibe un encargo. Señor, ¿qué quieres de mí? Y recibe un encargo de que tiene que ir a ver a Ananías y él tiene que predicar a los gentiles. Pablo se levanta, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, dice. Y Pablo está ciego a causa de la luz. Son formas diferentes de decir lo mismo. Pablo es llevado a Damasco y ayuna 3 días allá. Pero aquí en el capítulo 22, dice Pablo es llevado a Damasco, pero no dice que ayunó 3 días. Omite esa información. Y mientras que en el capítulo 9 hay una explicación de cómo Ananías recibe la misión.
le dice que anda a ver a Saúl que ha venido de Jerusalén, y Ananías dice, yo he sabido que ese hombre es violento, anda persiguiendo a nuestra gente, ya, pero anda igual. ¿Se acuerdan de esa parte? Pero en el capítulo 22 omite ese intercambio de palabras entre el Señor y Ananías. Luego, Ananías visita a Pablo y lo ayuda a recuperar la vista, asimismo en el 22, pero le cura con sus palabras, no con algún acto. Pablo recobra la vista y aquí dice que Pablo es bautizado, y Pablo recupera su fuerza y predica en Damasco. Ahora, en el capítulo 22 dice que Ananías le comunica el encargo de Dios y le exhorta al bautismo. Le comunica el encargo de Dios de que lo envía a predicar, etcétera, 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 y luego exhorta al bautismo, pero no termina diciendo el narrador que entonces Pablo fue bautizado y etcétera, sino solamente aparece la parte donde dice exhorta al bautismo y damos por entendido que recibió el bautismo. Y Pablo tuvo una éxtasis en el templo y es llamado a salir de Jerusalén y predicar a los gentiles en una, supongo que escuchar la voz de Dios. Pero ahora lo que sucede con el capítulo 26 es que más o menos igual hasta donde hay un diálogo entre Pablo y Jesús en el momento en que él quedó ciego y cae al suelo. Dice que Pablo recibe la misión de ser, misión de testificar, que iba a escribir misión de ser testigo, pero la misión de testificar. Y él cumple la misión tanto hacia los judíos como a los gentiles. Y eso sería todo, pero esta parte es larguísima, el diálogo que hay sobre la misión que Pablo recibe. Y aquí lo interesante es que en el capítulo 26 se omite el hecho de que Pablo haya quedado ciego. Ahí está, más o menos para que ustedes echen una última mirada. Miren, parece última mirada. Las diferencias y las similitudes. Ya. Ahora, sí. ¿Qué le parece? Igual puedo, si tienen duda, puedo volver a explicarles algunos detalles. Tenemos estos cuadros comparativos de lo que le pasa a Pablo en su conversión. No es necesario recordar los detalles, pero a grande rasgo está el tema de lo que sucede con Pablo y con los que acompañaba, y además el rol de Ananías de Damasco en el momento en que Pablo debe recuperar la vista, y además el tema de la ceguera de Pablo y la entrega de la misión de Pablo. En eso hay una diferencia proporcional. Y para que participen, me gustaría escuchar la impresión de cada uno de ustedes, o sea, si es que quieren comentar, ¿no? ¿Qué les parece que en un mismo libro, ahora los evangelios sinópticos es más comprensible que haya diferencias, ¿no? Se escribieron en distintos lugares, en distintas épocas, por distintos autores, podría haber diferencia, pero si estamos hablando del mismo autor, que escribe 3 veces acerca de la conversión de Pablo, y que haya diferencias importantes, hay una estructura que más o menos coincide y que parece mucho los sinópticos, pero el hecho de que haya diferencia también notable nos dice algo. ¿Qué le parece a ustedes? Primero, las impresiones. Ya, lo voy a decir así, como bien, ya que José Luis nos contaba, ¿cierto?, en nuestro culto, un testimonio de su conversión. La verdad que yo conocí al Señor persiguiendo a las iglesias, como yo soy científico,
a mí me daba risa escuchar a los evangélicos decir que la sanidad, el poder de Dios, y etcétera, etcétera. Me reía de ello, pero un día escuché la voz del Señor y una luz que me dejó ciego. Y nos cuenta siempre lo mismo, pero en uno de sus testimonios omite la parte de que quedó ciego. Solamente vio una luz y escuchó la voz del Señor que dijo, mira, quiero que tú vayas y predique mi nombre a todas las naciones. Entonces me convertí. ¿Qué pasó con la ceguera? Parece que fuera conversión de otra persona, o como que escuchó mal por ahí, está contando la historia de otra persona. ¿Qué sucede con estas experiencias de contar 3 veces de manera diferente? La impresión, primero, el análisis lo podemos hacer después, pero la impresión que nos da esta forma de presentar la conversión de Pablo. Yo lo que diría que es raro, ¿cierto? Una impresión. Sí, no, yo quiero hablar, Ya. No, yo creo que efectivamente, y yo creo que a nosotros mismos nos pasa que durante la vida del cristiano hay una evolución. Y lo mismo, la misma historia en realidad que pasó en el pasado, a medida que van pasando nuestros años, también la contamos distinto. Porque vamos, la percepción, como te decía, oye, ¿cuál es la impresión? ¿Cuál es la impresión a primera vista? Efectivamente, de acuerdo a nuestra trayectoria, nuestra vida, va cambiando un mismo hecho que vivimos en el pasado, lo vamos contando de manera distinta. También a nosotros, porque en los mismos hechos trágicos que nos pueden suceder a nosotros, en el momento de la aflicción, cuando ocurrió tan cercano, lo contamos a lo mejor con mucho desgarro y con mucha dolor, pero a medida que va pasando el tiempo, podemos contar la misma historia desde otro punto de vista. Entonces, creo que en Pablo también ocurre eso, que él no es tan calcado y no es, pasa también, bueno, a todo el mundo hay un tema de madurez, hay un tema de evolución, hay un tema de emociones que van cambiando y que vamos entendiendo una misma hecho, lo vamos reinterpretando a medida que pasan los años. Yo creo que, y eso lo vemos más, por ejemplo, en las personas de tercera edad cuando cuentan sus historias pasadas, en realidad, que ya tal vez con menos dolor, con mucha más tranquilidad, con mucha más relajo, con mucho más experiencia, con mucha más sabiduría. No sé, eso creo. Para agregar un poco, acabo de enviar el documento, el paralelo que preparé por el chat. Ustedes lo pueden descargar para leerlo con mayor atención si gusta. No es más que transcribir y remarcar y conceptualizar, nada más que eso. Pero puede servir para tener una visión de conjunto. ¿Qué le parece? La conversación está abierta. Bueno, solo quiero decir, Amado, pucha, era como no tengo preparado muchas cosas, era para dar más vueltas, pero diste la respuesta demasiado definitiva. Tan pronto. Entonces, ya. Pero habría que agregar ellos lo que a ustedes le parece. A mí me llama la atención, y me disculpan que llegué tarde porque andaban algunos menesteres domésticos, algunos encargos. Me llama la atención la oratoria de Pablo, su capacidad de persuadir. Y me hace recordar en algunos momentos, digamos, a algunos predicadores, no de esta iglesia, no en este tiempo, sino que con qué pasión predicaban. Y algunos que uno los ve en los lugares, digamos, públicos,
apasionados, algunos que los sacaron de la plaza de armas, no sé mucho. Pero siempre me ha llamado la atención mucho su personalidad, su pasión, su compromiso, su entrega. O sea, eso es lo que a mí me queda cuando leo su testimonio, y como decía el amado, claro, uno vive el Evangelio de distintas maneras. O sea, el testimonio tuyo y la pasión con la que yo predicaba en otro tiempo no es la misma con la que comparto hoy día el Evangelio. Si lo llevo, digamos, a mi vida. Y eso es lo que yo veo, o sea, su pasión y su compromiso. Es lo que veo en Pablo. Claro. Sí, cierto. Qué tema, y como lo comenté un poco antes que llegaras, Laura, en que es un argumento del libro de mostrar a Pablo como una persona elocuente, pero no necesariamente para hablar de su capacidad y su pasión. Digo, no necesariamente porque de eso nos consta, pero como argumento literario y teológico es que en Lucas capítulo 11 y 12 dice: ustedes no se preocupen cuando tengan que hablar delante de las autoridades, porque el Espíritu Santo le va a poner en la boca lo que tiene que decir. De modo que no conocíamos ante otra experiencia más que Jesús, que alguien que testifica ante las autoridades. Tenemos después de Jesús a Pablo, y Pablo se explaya. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puso en su boca lo que tiene que decir. Por tanto, lo que sabemos de Pablo, de lo que él ha dicho, lo que él ha escrito, porque en ese tiempo ya circulaban los escritos paulinos, era considerado entonces como obra del Espíritu Santo. Así que es una manera de justificar la herencia paulina. Y gracias a Dios, pues esa idea brillante del autor, de alguna manera ha contribuido a que las obras de Pablo permanezcan en las tradiciones eclesiásticas y ha llegado hasta nosotros. Porque si hubiese sido solamente brillante, no habría llegado a nosotros. Pastor John. Danixa está, pero con las manos alzadas le va a salir mucho músculo, así que escuchemos a Danixa. Adelante, por favor. Está el micrófono. El amado me lo dejó bloqueado. Sí, así. Como él ya habló. Lo que yo quería comentar es que, bueno, yo participé en las lecturas anteriores de Mateo, de Lucas y de Juan, y siendo muy crudamente honesta, la lectura de los Hechos ha sido lejos, pero lejos de la Biblia la que más me ha gustado. Para ser sincera, las anteriores como que me aburrieron un poco. No, y me pareció más rica la de Hechos también. ¿En qué sentido? En que me ha impactado harto la historia ahí que cuenta de cómo, por ejemplo, Pedro cambia después de que él lo toca el Espíritu Santo y empieza a hablar. Es otro Pedro, dice clarito, no me acuerdo en qué capítulo, que con su predicación se convirtieron como 3.000, nosotros como 5.000, y lo mismo con Pablo. Y también la respuesta en los diálogos, también se nota que es otro Pedro, distinto al anterior en lo que leí antes. No, primero Pedro, aparte ahí contando de Pedro, y después empieza a hablar de Pablo. Y ahí me impacta, porque me ha gustado lejos mucho más el libro de los Hechos que lo otro, porque no sé, pues mi opinión muy personal, o sea, yo no quiero incomodar a nadie, pero es mi opinión muy personal. Porque los libros de los Hechos los noto como un libro más cercano a nuestros tiempos, en el sentido de que veo que todo lo que he leído en los Hechos, todos los capítulos, hay una intervención muy grande del Espíritu Santo, muy potente y muy poderosa.
que es la que nos toca a nosotros en este tiempo Mm. también, de parte de Dios, pues de parte de Dios nosotros, ¿cómo no recibimos, por ejemplo, algo de parte de Dios? Una de las formas muy grandes es a través del Espíritu Santo. Entonces, a mí me hizo mucho sentido, me ha ayudado a entender mucho más, con lo poco que yo sé, me ha hecho mucho más sentido el libro de los Hechos con nuestro tiempo, porque yo cada capítulo que leía, el 1, el 2, el 3, lo primero que yo hago al terminar de leer es traerlo a mi tiempo actual. ¿Cómo eso podría yo traerlo a mi tiempo actual? Porque eso es lo que me interesa vivirlo, no solo conocerlo como historia. En Mm. cambio, me costó mucho, mucho eso en los otros libros que leí, salvo algunas cosas puntuales. Yo estoy hablando desde la generalidad, no de cosas particulares, porque obviamente que habían cosas específicas en Mateo, en Lucas, en Juan, que sí para mí eran fácilmente, digamos, aplicables a nuestros tiempos, pero no como un contexto general, digamos. Eso es lo que trato, no sé si me explico. Y quiero aprovechar que tengo la palabra antes que me la quite, dejar dos, pero puede responderla más adelante si es posible, Pastor Sun Jung. Yo tengo dos preguntas, de hecho la anoté. En el capítulo 1, de hecho, partiendo al tiro con hecho, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, casi quedé en shock con lo que dice ahí. Porque dice que, si lo pueden leer, el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que el que traicionó a Jesús, Judas, murió reventado. Compró un sitio, dice ahí, cayó de cabeza y se partió y se reventó, dice clarito, lo puedes leer. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Y que ese lugar quedó puesto con el nombre ahí de, no recuerdo, ahí lo tengo aquí yo, derramamiento de sangre, algo así. Campo de sangre. Eso, campo de sangre. Y Mm. nunca antes, en toda mi vida, y que siempre antes, cuando era más joven, yo no era cristiana, pero siempre vi las películas para Semana Santa, me acuerdo, de la crucifixión y de todas las que daban, y siempre se decía, y eso es lo que yo creía, que Judas había muerto ahorcado, que él se había suicidado y él mismo se había ahorcado. Primera vez que sé de algo así, que dice ahí en Hechos que él murió reventado, dice. Y por eso el lugar le pusieron campo de sangre. Yo no sé ahí si eso está mal traducido, no sé, me gustaría, tengo mucha curiosidad saber si usted tiene información sobre eso. Insisto, capítulo 1, versículos 18 y 19, porque está súper explícito. Y la otra pregunta, que también me llama mucho la atención, es por qué tenían la costumbre de cambiarse los nombres. Principalmente quería saber si es que se sabe por qué a Saulo le pusieron Pablo. ¿Significa algo Pablo? ¿Por qué no le siguieron llamando Saulo? ¿Por qué tenían que ahora decirle Pablo? ¿Tiene alguna traducción el nombre Pablo? Eso. ¿Cuál es la razón de ser de cambiarle el nombre? Mm. Porque no era el único, a todos le cambiaban el nombre. A Claro. Pedro, a Juan. Entonces, ¿ya por qué se cambiaban los nombres? A ti también te cambian el nombre. Sí, por lo mismo le digo, Eh, gracias. bueno, gracias por tu comentario. Claro, el libro de los Hechos, si bien es cierto, se escribe ah, casi en el mismo periodo en que escribieron los evangelios, pero el argumento de base es la interpretación de lo que ocurrió con Jesús, que provocó en los discípulos. Por tanto, la naturaleza del libro es más hermenéutico que el libro de los evangelios, los evangelios. Es decir, cómo los discípulos vivieron en espíritu la experiencia de Jesús. Así que por naturaleza es como más cercano a nosotros, porque nos vemos reflejados en los discípulos de alguna manera y no tanto con los discípulos antes de la, ay, ¿cómo se llama esto? Del Pentecostés, eso. Y lo otro es que
al igual que los otros relatos de los evangelios, en muchos aspectos, creo que no es la primera vez que escuchas que hay varias versiones de los mismos sucesos. Sobre la muerte de Judas ahorcado está en capítulo 27 de Mateo. Entonces es la versión de Mateo que dice que murió ahorcado. Trató de persuadir a las autoridades judías a que reciba el dinero de vuelta y que libere a Jesús, pero cuando vio que eso no iba a prosperar su intención de arrepentimiento, devolver el dinero y recuperar a Jesús, él finalmente se ahorca según Mateo. Ahora, nunca vamos a tener la certeza de que cómo habría sido. Estamos como en un tema muy parecido a lo que ocurre con la conversión de Pablo. En el mismo libro tenemos distintas versiones, pero siempre hay un propósito. Y en cuanto al significado de Pablo, si no me equivoco, es pequeño, ¿no? Pablo, creo que es así. Sí, Creo que pequeño, sí. diminuto, tiene, Claro. tiene ese sinónimo, sí. Sí, y es más cercano al latín. Si bien es cierto, está escrito en griego. El cambio de nombre tiene que ver con, el nombre es la identidad, ¿cierto? Y el nombre es algo que uno recibe, no nace con el nombre, ¿cierto? De otra vida, yo vengo con el nombre, yo me llamo así, sino que a uno le pones nombre. Entonces, cuando uno le pone el nombre a uno, es una manera de entregar una identidad basada en la tradición de la familia. Por eso que cuando dice Zacarías, dice, ya escribe, ¿cierto? Este chico se va a llamar Juan, y todos quedaron extrañados de que, pero en tu familia no hay ninguno que se llama Juan, porque era una tradición, ¿cierto? Igual que acá, como Hernán Calderón. El chico también se llama Hernán Calderón. Entonces, es una tradición eso de heredar el nombre porque es la identidad como un apellido. ¿Sí? Nosotros heredamos muchas veces apellido y de repente nombre también, pero dar el nombre o cambiar el nombre es cambiar la identidad. Es una manera de explicitar, entonces, a que ya no vas a andar en la persecución de esa identidad antigua, sino esta nueva identidad. Y aprovecho, perdona que voy a aprovechar el vuelo para tomar un poco lo que comentó Danixa. Cuando Pablo queda ciego en camino a Damasco, la recuperación de la vista en griego se dice anablepo. Anablepo. Blepo es ver. Blepo significa ver. Anablepo, ana, la palabra ana, es una preposición que indica como algo hacia arriba. Algo hacia arriba. Entonces se usa cuando levantó la vista para, no sé, visualizar algo como horizonte, o cuando ves algo de otro ángulo, cuando redirige la mirada. Si bien es cierto que desde el punto de vista de lo que nos ocurre, porque estaba ciego, entonces ahora veo, entonces el sentido primario de lo que ocurre en el texto, en la narración, es recuperar la vista, pero su sentido más connotativo, no lo denotativo que es recuperar la vista, como redirige la mirada en altura, el sentido connotativo, la connotación de las palabras, el verbo anablepo, es ver de nuevo, es redirigir nuestras miradas. No ver siempre como he mirado, sino tener una mirada distinta. Y es muy interesante porque en el capítulo 9, capítulo 9 de la conversión de Pablo, habla de eso en el versículo 12 y versículos 17 y 18, vuelve a usar el mismo verbo de anablepo, recuperar la vista, pero una bonita traducción sería ver de nuevo, o ver de una manera distinta, redirigir las miradas, porque viene de blepo, de ver, ana, blepo, ana es levantar algo, levantar las miradas, es decir, ya no mirar como mirabas ahora,
sino mirar de nuevo. Entonces, el hecho de que el verbo anablepo, que se traduce normalmente para que la narración tenga sentido, recuperar la vista, esté en el relato de la conversión de Pablo, significa que Pablo lo que logra tener, lo que recibe en la experiencia de la conversión, no es solamente la posibilidad de ver de nuevo, ¿cierto? Que sus nervios ópticos sean estimulados, sino que él aprende a mirar tanto su religión, la persona de Jesús, y la experiencia de vida y el mundo de una manera distinta. O sea, la conversión. La conversión significa que no es solamente una comprensión, sino también mirar la realidad de una manera distinta. El ángulo de mirada es distinto. Es muy interesante eso. Por esa razón, le cambia el nombre, como un símbolo de ese cambio de mirada, de ver de nuevo. Por favor, pastor. Gracias. Sí, yo tengo una consulta con respecto a lo que estábamos conversando en el paralelismo del relato, dado que el autor es el mismo y está en el mismo libro. ¿Ya? No nos da la impresión de que Hechos fuera una compilación. A veces cuando uno hace compilación de distintas narraciones y las encierra en un propio texto, ahí obviamente se van a producir estas divergencias, pero acá entendemos que la obra de Hechos es un libro que se escribió de principio a fin, con una sola pluma, un solo autor, aparentemente, ¿no? Y la pregunta tiene que ver con justamente, porque uno podría decir, claro, Pablo escribió su testimonio, lo contó, pero la pregunta mía es, ¿cómo funcionan en el proyecto del autor estas divergencias? Porque se va contando en el tiempo, y en el tiempo va cambiando. O sea, el mismo autor cuenta el testimonio de lo que dice Pablo, ¿no? Y pone tal vez la pregunta pudiera ser cómo funcionan estos cambios narrativos en la conversión de Saulo, porque en algún minuto solamente ve él y no ve los demás, en otro tiempo ve los demás, ese juego que hay con el ver y escuchar. Esa es la pregunta. Y solamente hacer un aporte a la pregunta que hace Danixa en torno a la muerte de Judas, porque justamente está tratado como una de las contradicciones bíblicas que hay y que a veces se utiliza para la inerrancia de la Escritura. Esa inerrancia con la cual hemos vivido, ¿cierto? Es inerrante la Escritura, entonces alguien dice, no, pues ¿cómo si acá se murió ahorcado y acá está reventado? Bueno, no lo voy a decir para demostrar la inerrancia de la Escritura, ¿no? Porque creo que ese tema en gran medida está superado, pero perfectamente son compatibles ambas narraciones, porque no son contradictorias. ¿En qué sentido? Pero no pretende por esto ser una respuesta absoluta. Desde el punto de vista forense, Judas compra este terreno y lo compra no en un lugar tan poblado, sino que está más bien en la periferia. Y por lo tanto él se supone que, según el relato de Mateo, se ahorca, y Mateo es cuidadoso también en lo que narra. ¿Qué es lo importante para Mateo? Que él traicionó a Jesús y terminó suicidándose producto del remordimiento que le produce la entrega del Mesías. Y funciona perfecto en ese tema. Ahora, Lucas, para otro público, otro destinatario, tiene mayor impacto tal vez la situación final en la que muere Lucas, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿En qué minutos se narran los hechos? El otro dice simplemente se ahorcó, pero probablemente, por eso digo que el trato forense de esta situación es que, dado que se ahorca, no es encontrado inmediatamente el cuerpo, pasa el tiempo, y un cuerpo en descomposición, obviamente que pasan fenómenos de hinchazón hasta que en algún minuto el cuerpo revienta. O sea, es impactante lo que digo, y eso justamente es lo que trata de narrar Lucas en Hechos, el impacto de lo que produce este suceso ocurrir pasados los días. Entonces, se detiene solamente en el hecho causal de la muerte de Judas Mateo, también por respeto a sus lectores, qué sé yo, todo eso, por respeto a la misma persona de Lucas, tal vez, perdón, de Judas. Sin embargo, Lucas es más crudo
Y Lucas también tiene una mirada más científica de la situación, producto de su procedencia. Él es al mismo tiempo médico y también periodista, según los antecedentes que manejamos, y eso pudiera hacer que un mismo hecho tenga estas dos visiones sin necesariamente ser contradictorio. Gracias, Pastor Jun. Quería comentar eso. Mm. Claro, qué bonito, por eso es que la Biblia es muy bonito, porque la Biblia es teología. La teología no es reproducción, la teología es producción. Es decir, la teología es pensar, reflexionar y tener un destinatario. Si hacemos teología reproductiva, es como siempre contar lo mismo, casi como repetir el credo. Pero como la teología es productiva, a partir de un pensamiento vamos produciendo en relación a los hechos pasados, a lo que sucede hoy, al destinatario, se produce como pensamiento a la medida. Así que qué bonito tener estas distintas opiniones en nuestros libros sobre algo que parece no tan relevante como la muerte de Judas. Ya, y está abierto, Amado, ¿cierto? Hizo ver que esta diferencia de testimonio de la conversión de Pablo tiene que ver con las distintas perspectivas que va teniendo y la madurez, la comprensión y también la intención comunicativa de parte de quien narra su conversión. Ahora, eso que dice Amado y que es muy asertivo, hay que poner en el contexto de una obra en donde el autor tiene una intención que espera que su lector se dé cuenta y comprenda algo. Y eso es lo que necesitamos hacer para justamente hacer una hermenéutica es decir, aplicar a nuestra propia comprensión. Bien, es como yo narro mi propia conversión. Hay que trasladarlos a nuestra propia experiencia. ¿Qué dicen ustedes? Son Jun, Sí, adelante. tú eres el famoso que aparece en Chilevisión. Es que difícil, no es fácil reconocerme porque estoy sin cintillo. Mira, yo estaba pensando en lo que me genera y esto es como un duelo de todo lo que había creído en la Biblia. A- Me doy cuenta que mi forma de crecer en la espiritualidad fue una forma bien evangélica y bien literal de la escritura, de chiquitito. Mis posgrados en teología son como Escuela Dominical 1 y Escuela Dominical 2. Entonces, encontrarme con este análisis me asombra y claro, igual que un duelo, hay una pérdida de algo que siempre uno cree que ahora se pierde y eso da mucha pena. Así que no sé si esto a ver, tengo la duda si esto es para todo el mundo, no sé qué tan beneficioso sea este análisis de la escritura para gente que siempre ha creído lo mismo. Pero creo que en mi caso es súper necesario, porque el análisis textual, si bien me ayudó en mi infancia y en el crecimiento, a esta altura de la vida ya está como haciendo agua y no es capaz de explicar esta realidad cambiante. Así o sea, es un desafío, pero claro, el libro lo he hecho, le tengo mucho cariño, porque un poco por todos los que dicen antes, para mí era como lo hecho era como bien histórico, yo así lo veía, como acontecimientos que iban sucediendo. El primer caso me lo llevé en el GBU cuando el secretario general de Inglaterra, que era un anglicano, el Lince, decía, no ocupen el libro de los hechos para ponerlo como norma en lo que hay que hacer en la iglesia, porque no es así, piensan que es una institución que está partiendo, se equivocaron muchas veces, o sea, esto no es regla, no tienen que meterlo todo y compartirlo con sus hermanos, o sea, no. Y yo decía, oye, este hombre que poco espiritual, ¿cómo está Claro. juzgando? Si aquí dice la Biblia lo dice, que es el típico argumento textual, pero si la Biblia lo dice, pues así que ¿cómo va a decir que no?
Entonces para mí ha sido un descubrimiento esta nueva forma de estudiar la Sagrada Escritura. No tengo idea por qué Lucas da 3 versiones de un mismo evento. Puede ser, no sé, la verdad que yo me pierdo, porque es una misma persona la que relata estas cosas. Claro, el recuerdo, la memoria, el recuerdo siempre es la evocación de hechos que pasaron, pero tomando en cuenta las variables actuales. Si yo le pregunto a un viejito cómo eran los años 60, me va a hablar de cómo eran los 60. Y si tomo un video veo un video de los 60, me doy cuenta que no es como el viejito habla, porque de su recuerdo también agrega información actual, para tratar de tener una continuidad de la estructura yoica. Entonces, el recuerdo siempre es eso, no es que uno sea una fotografía de lo que evoca, sino que se va modelando de acuerdo a las variables que están pasando en realidad. No sé, ahora, ¿por qué Lucas lo hace? Que acá es más complicado, porque acá hay una intención. Lucas quiere lograr algo en los que leen su texto con estas cosas, entonces creo que es más intencionado que solo recordar de mala forma un mismo evento. Ahí me pierdo cuál es el sentido de por qué lo quiere hacer. Claro, hay que partir de la base de que Lucas no cree que sus lectores son ingenuos. No hay que pensar que somos los primeros en que nos damos cuenta de ello. Seguramente alguien muy temprano se dio cuenta de ello, pero está en el propósito del autor, es justamente provocar eso. Y que, pero ¿por qué cuentas así cuando en una sola iglesia, ¿no? En una sola iglesia habían 3 o más evangelios que son muy parecidos pero distintos? Es porque hay una intención, es decir, provocar una pregunta, es decir, ¿por qué se narra de esta manera? Entonces habríamos, además, el 22 y 26 está uno al lado del otro, ya cuando vamos como el 22 ya nos olvidamos de lo que dijo realmente en el capítulo 9, pero cuando estamos leyendo el 26, todavía claramente podemos recordar que fue quien cayó es Pablo, no todos. ¿Ah? Y además omite el tema más relevante de la conversión de Pablo, que es la ceguera. Entonces, deberíamos darnos cuenta, y cualquiera tiene que haber dado cuenta, ¿qué le pasó a Pablo aquí? ¿Por qué nos narra conversión de una manera diferente? Y no es una pregunta para la persona que está preocupada, ¿no? De que, pero ¿por qué tenemos que fijarnos en eso y no en muchos otros temas que puede ser relevante? Porque considero que es un tema relevante no solamente por ser quisquilloso del estudio bíblico serio, sino porque allí hay un mensaje importante para la vida. Es decir, la conversión a partir de una experiencia, sea de salud, sea de resolución de conflicto, sea porque mi situación económica cambió cuando conocí al Señor, pude evitar un peligro. Podemos tener muchas experiencias extraordinarias. Y no lo digo de una manera peyorativa, sino puede que haya habido una experiencia fundamental, una experiencia fundante que me llevó al Señor y que produjo conversión en mí. Pero ¿basta con eso? Hay que hacer la pregunta. ¿Eso me es suficiente? Porque frente a algo extraordinario como la luz, ya quedé listo. En la experiencia de haberme sanado de la ceguera, de haber recuperado la vista, ¿ya estoy listo? Esa es la pregunta que hace Lucas. Y usa entonces la experiencia, esta trama. En realidad ni siquiera estamos seguros si lo que nos narra, ¿no? De pasar de una autoridad a otra dando testimonio, si realmente ocurrió así. Pero digamos que sí, no pongamos en duda eso, quedémonos con que la narración es coherente en lo que, en hacer funcionar, ¿cierto?, su objetivo. No desde el punto de vista de la objetividad histórica. De eso ya tenemos harta duda. Así que aceptemos la propuesta del narrador, porque si no, no va a funcionar este relato. Si no ponemos en duda lo que dice el narrador, no hay narración que soporte. Entonces, esta experiencia de Pablo lucano, es decir, Pablo que muestra a Lucas,
tiene esta experiencia de conversión que él mismo cuenta en la segunda vez y la tercera vez que enteramos de la conversión de Pablo, vienen de la boca de personaje Pablo que entendemos que no es mentiroso, pero no nos cuenta de la misma manera como nos cuenta en el capítulo 9. Y en eso encontrar una invitación a pensar acerca de lo que significa la conversión y la vocación cristiana. A eso quiero enfocar. Ahora, podría ser que no le estamos dando el clavo, a lo mejor el autor ni pensó en eso, pero ¿qué importa? El autor no está aquí para defenderse. La lectura es como, como una pieza musical que nace a partir de el intelecto y la capacidad técnica musical, y además de la emoción vivida por el autor. Pero cuando nosotros escuchamos esa música o interpretamos esa pieza musical que nos transmite a través de una partitura y ejecutamos la música, ¿sentiremos lo mismo que sintió el autor de esa pieza musical? Probablemente no. Porque nuestra realidad emotiva, nuestra capacidad musical, nuestra sensibilidad va a ser distinta. Y el contexto en que toquemos la música, si estoy solo, si estoy acompañado con alguien, si estoy en un ambiente de paisaje hermoso, o estoy en no sé, en una iglesia, esa ejecución va a provocar distintas reacciones en mí. Del mismo modo, el texto bíblico escrito por el autor pensando en ciertas cosas puede provocar en nosotros una reacción interpretativa, comprensión distinta. Y no hay que tener miedo a ello. Solamente hay que ser un poquito coherente y no ser tan como, no sé, hay que ser terrenal, en el fondo, aplicable para nuestra vida y no mandarse una volada. Entonces, tratar de comprender esa intención. Ahora voy a darle una pista. Ya mencioné que en la tercera conversión no se habla de la ceguera. El lugar que ocupa la ceguera en el capítulo 9 y 22 lo ocupa el diálogo entre Jesús y Pablo. ¿Y de qué habla? De la misión. A lo que Pablo está llamado y su comprensión de ese llamado. ¿A quién predicar el evangelio? Entonces ahí ya tenemos un antecedente. ¿Pablo habrá sufrido realmente la ceguera? Al parecer sí. Y él toma como punto de partida de su conversión. Pero como bien dijo Amado, pero después de haber vivido 10, 20, 30 años de vida, ¿cierto? En la fe, después de haber misionado durante tanto tiempo y haber predicado a tanta gente, ¿aún sigo hablando de la ceguera? No está mal hablar de la ceguera, pero a partir de la conversión, producto de la experiencia fundante de haber recuperado la vista, hay un crecimiento, hay una maduración, hay una comprensión nueva, hay una constante búsqueda que me ha permitido entender que la fe ya no está basada solamente en esa experiencia, hechos extraordinarios, sino comprensión de mi vocación, la misión en la que he sido llamado. Y esto de número de personas que de repente vemos que Pablo cayó solo y él solamente él oía, cosas por el estilo. En la última experiencia, no es que Pablo no se acordaba lo que dijo ayer ante Festo, no sé quién era, no me acuerdo, pero ahora cuando está ante Agripa, dice lo contrario, o sea, dice algo distinto. No es un tema de la memoria, ¿no? Es intencional que el autor ponga así en la boca de Pablo, de que la experiencia de encuentro con Jesús, para todo tiene que ser una experiencia como la que vivió Pablo. Una experiencia inclusiva, es decir, una experiencia que todo el mundo debería vivir, una experiencia en donde quien vive esa experiencia no va a salir de la misma manera como cuando se encontró con Jesús. De modo que Agripa, después de escuchar, dice,
oye, casi me convences, casi me hago cristiano después de escucharte. O sea, lo que Pablo trata de hacer, el Pablo lucano, no Pablo personaje, intenta hacer cuando cuenta su experiencia ya no está basado en sí. Esto es lo que yo viví, sino mi experiencia es una experiencia que los demás también pueden vivir. Ya no está pensando en hablar desde el ego, mira, como yo soy tan espiritual, mi experiencia de conversión fue esto. Qué grande, ¿no? No, ya está basado en su misión, en lo que puede conducir su experiencia de conversión, en la puesta al servicio de la misión de Dios, misión del Espíritu. Entonces, ya mi experiencia de conversión no tiene como objetivo convencer a alguien de que soy realmente un convertido, sino fui convertido, fui llamado para esto. Y lo más probable que si tú también puedes vivir una conversión, una experiencia así, también estás llamado a ello. Así que observemos el texto y vamos a darnos cuenta de que esta conversación que Pablo tiene con Ananías, ¿no? Y la conversación que Dios tiene con Ananías de convencer que anda a atender a Pablo, pero Señor, si yo he entendido que él es una persona mala, que nos persigue. Eso en los momentos sucesivos ya no tiene lugar. Más bien, la conversación que tiene Dios directamente con Pablo para hablar de su misión, a lo que él fue llamado, eso es lo que ocupa ahora el lugar de esas extras. Así que, al igual que el relato de Judas, ya este relato de la conversión de Pablo tiene otra expectativa, otra intención, otra finalidad que va más allá de contar los hechos, sino el significado para el que escucha. Desde la perspectiva de que Pablo mismo ha entendido, como bien dijo Amado, la maduración, el crecimiento de la experiencia espiritual con Dios, incluso modifica la comprensión de su propia conversión. Y termino diciendo que, por tanto, no hay una conversión, sino conversiones en nuestra vida. Es decir, como la iglesia en constante reforma, el creyente también está en constante conversión. No una conversión que ya listo se acabó, sino hemos de ver la luz siempre, y con la misma luz que yo veo, también quienes están a mi alrededor deben caer ante esa luz. Y esa es la experiencia del creyente en constante conversión, que invita a otro también a caerse ante la luz que yo veo. He hablado mucho, perdón, siempre me apasiono y termino hablando solo. Así que tan abierto para que otros interrumpan y comenten. Danixa, por favor. Sí, a mí me parece muy interesante lo que usted acaba de decir, Pastor Sun Jung, porque me es más entendible. De lo que yo sé y conozco de un poco de Dios, porque yo, como no me crié en iglesia evangélica, hay muchas cosas que yo no entiendo todavía y que no sé. Pero sí, una de las cosas que yo me di cuenta en la lectura de los hechos, que la leo con una amiga, con Mónica, y que las dos lo comentamos, es que hay un cambio muy brusco que se nota mucho en Pedro y después en Pablo. Y es justamente el mensaje, que ellos ahora predican solo de Cristo. Ellos hablan de Cristo, ya no hablan de sí mismos o de su vida o de lo que Dios hizo en ellos, sino que lo dice en varias partes, que yo las tengo marcadas aquí en mi teléfono con destacador. Ellos ahora el mensaje es de Cristo. Entonces me hizo mucho sentido, porque justamente como usted decía, en general cuando yo he escuchado, en general la persona, el evangélico, tiende a predicarle a otra persona o a hablarle de Dios a partir de su testimonio, de lo que Dios hizo en esa persona. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque acá no es así. Acá él habla de Cristo.
Y yo creo que y eso es lo que hace que se convierta en la persona. A uno le puede impactar, es verdad, la historia o el testimonio, como le dicen, de alguien que fue sanado, que Dios le hizo un milagro, que obró algo, pero lo que es el fondo de todo es quién es Cristo. Eso me di cuenta yo por lo menos leyendo el libro de Hechos, que lo estoy haciendo con una amiga. eh, Todas las mañanas lo leemos juntas y nos dimos cuenta de eso, porque es brusco ese cambio, sobre todo en Pedro. Del Pedro que sale en Mateo, que sale en los otros libros, al Pedro que empieza a hablar acá en los Hechos. Eso quería comentar. Claro. Sí, muchas gracias. Si ustedes se fijan en aquí, miren, aquí, voy a usar otro dedo, no se ve muy bonito el otro, así, miren. Aquí estamos en el capítulo, donde está el capítulo 26, ay, que cuesta achuntarle, ahí. Es la parte donde Pablo está hablando de la experiencia de su conversión a Agripa. Es la parte donde debería decir que Pablo quedó ciego. Pero como ustedes pueden ver, están en color rojo. Ustedes también lo tienen en su Biblia. Versículo 14 en adelante. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, decía en hebreo. Y fíjese que habla hasta el versículo 18. Del 14 al 18, lo único que Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y cuando le pregunta, ¿quién eres, Señor? El personaje Jesús de Hechos habla todo eso. Solo le hizo una pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él habla diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Luego, así que Rey Agripa, es decir, desde ahora, Pablo habla de su parte, porque hasta ahora estaba hablando Pablo, comunicando lo que Jesús le dijo a él. Entonces, una de las cosas llamativas de estos relatos de la conversión es que en los otros relatos, Pablo no recibe inmediatamente el encargo, la misión, pero en el último relato de la conversión, Pablo en el lugar, cuando se pregunta frente a la luz, cuando se pregunta ¿quién eres, Señor?, ya recibe la misión. Es un poco de como apurar el proceso en el cual vemos que la conversión para Pablo también significa en el crecimiento de la comprensión. No hay que entender cómo que ocurrió los hechos distintos, sino la comprensión que Pablo Lucano, ¿no? Como personaje, y así llega a nosotros como mensaje, es que la conversión desde el fijarse en un hecho espectacular, comienza a trasladarse esa nueva mirada hacia, bueno, ¿a qué fui llamado? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Ya no es, yo era así y ahora puedo caminar, ahora puedo hablar, ahora puedo ver, sino ahora entiendo qué es lo que el Señor espera de mí. Esa es la invitación que quiero hacer a partir de esta lectura sinóptica paralela de los relatos de la conversión de Pablo. Y quiero hacer una pregunta, ya que nadie dice nada. Si ustedes se fijan en el relato de capítulo 27,
viene el naufragio, ¿cierto? Mm. Miren el versículo, capítulo 27, versículo 16. Mírenlo por favor en Reina Valera. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife. Seguramente se lo he comentado anteriormente. Y quien tiene en su mano versión NBI, inmediatamente se dieron cuenta que es un esquife, ¿cierto? El esquife es esa pequeña embarcación que se usa como bote salvavidas o para llegar de la embarcación grande que queda más lejos de la playa hacia la caleta o la playa. Esa pequeña embarcación de aproximación. Entonces una traducción contemporánea sería como bote salvavidas. Y es una palabra en desuso, esquife. Y por esa razón es importante hacer constante revisión y nuevas traducciones, porque nuestra lengua es dinámica en todos idiomas y palabras que van quedando desuso. Por tanto, se tiene que reemplazar por las palabras que se usan hoy día. Y uno de ellos es esquife. Y lo interesante es que me ha servido de muchas veces como introducción al tema de la traducción bíblica, y estando en caletas, en puertos, y hablando a la gente del mar. Por ejemplo, en Ancud, cuando viví tantos años allá, he hecho esta pregunta a los hermanos de la iglesia. ¿Ustedes saben lo que es esquife? Y dice, no, jamás hemos escuchado aquí palabra esquife. ¿Y cómo ustedes son del mar y no sabían lo que era esquife? Y así leen la Biblia sin entender. Eso, solamente Oye, quería comentar eso, John, que es importante la revisión y traducción actualizante de la Biblia. Esquife, yo, bote salvavidas. yo creo que se escucha, ¿no? Sí, Sí, Ya. Yo creo que Pablo y la conversión de Pablo es como un icono de las creencias bautistas más profundas. El viejo hombre que se convierte y pasa a ser el nuevo hombre y se bautiza y muere al pecado y pasa a ser un nuevo hombre como con nuevos esquemas mentales, con nuevos paradigmas. Y yo de verdad de chiquitito lo creía, pero me he dado cuenta que mi conversión no ha sido así, o sea, no es bautista, quizás es más católica o más luterana, pero nunca he tenido un antes y un después, nunca la luz me tomó, no he visto la zarza ardiendo, no me he caído de ninguna parte, no he quedado ciego, y no hay un cambio así tan drástico del viejo hombre al nuevo hombre. De mi infancia hasta ahora, la verdad que sigo siendo el mismo, más viejo, eh, con más experiencia también. Eh, Quizás más que creyente, ya soy como un dudante, porque esta misma forma de estudiar la escritura te genera más preguntas. Entonces, si cuando en mi juventud yo era un talibán textual y que tenía toda la certeza, a esta altura de la vida, la verdad que me quedan más preguntas que certeza. Entonces, ¿qué pasa para aquellos cristianos que no vivimos la conversión de Pablo, que no vivimos experiencias místicas? Mi cultura es bautista, entonces no tengo cosas así como tan mágicas ni tan power de vivencias con Dios, sino que siempre crecí en un contexto familiar evangélico y como que viví un continuo, sí, en un quiebre de antes del viejo hombre y después del nuevo hombre. Tendré que ser luterano y haberme bautizado cuando nací. Me equivoqué de denominación, porque claro, frente a Pablo yo
no me queda claro cuándo fui viejo y cuándo soy nuevo, no tengo tanta claridad de eso. Claro. Bueno, me pasa lo mismo. Nacido, criado en Tienen que convertirse, la hermano. iglesia. Sí, sí. Algún día el Señor Ahí, me va a... todo calza, todo calza. Sí. Entonces ahí viene mi segunda reflexión, que yo creo que Pablo tuvo una conversión particular con Jesús y un encuentro personal, al igual que lo tuvieron muchas personas con Jesús, pero eso no significa que de eso se fundamente una forma de conversión. El cojo también tuvo una Claro. conversión con Jesús y Jesús lo sanó y lo salvó de su enfermedad. El ciego también tuvo una conversión con Jesús, pero no necesariamente fueran igual a las de Pablo. Entonces puede ser de que no necesariamente la cosa sea viejo hombre, nuevo hombre, bautizarse. Pues a mí no me ha pasado, por lo menos no es tan mágica mi experiencia, ni tan power como la de Pablo. Y cuando escuchaba a los predicadores en la calle, tenían un testimonio muy parecido a la de Pablo. Yo antes era un pegador empedernido, andaba en los bares y en las casas de señoritas, y el Señor me convirtió y vi la luz y tuve una experiencia muy parecida a Pablo, y ahora estoy aquí todos los domingos con el bombo despertándoles para que no duerman. Así. Y claro, uno veía en su discurso un antes, conversión, un después. Y yo creo que, bueno, si es así, si es solo Pablo lo que explica es su relación con Jesús y su conversión, no necesariamente tenemos que generalizar que sean todos los cristianos esa forma de acercarse a Dios, al flujo divino o a Jesús. Sería un bonito ejercicio buscar en las cartas paulinas, en las cartas escritas por él, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses u otras, incluso pseudo-paulinas, las cartas atribuidas a Pablo, como Efesios, Colosenses, Timoteo, Titos. En toda esa carta, buscar si él habla de haberse quedado ciego. Y no. Existe la posibilidad, desde el punto de vista literario, ¿no? Análisis literario, de que la experiencia que cuenta en el libro de los Hechos sea una metáfora donde Pablo ha tenido un cambio tan radical de mirarse a sí mismo, mirar el mundo, mirar el judaísmo, mirar la fe tan grande que es comparable a haberse quedado ciego y haber recuperado la vista. Es una posibilidad, no digo que sea así. Y también hay la facilidad, ¿cierto?, que el autor Lucano, ¿no? El libro de los Hechos, recuerden que no es historia científica, no es historia de así como que tal como ocurrieron las cosas. De repente es que uno tiene un poquito menos miedo, ¿cierto?, de decir estas cosas, pero digo como una posibilidad. Y perfectamente es posible así comprender que incluso llega con mayor cercanía, como lo que cuenta José Luis, en que si esa fuese metáfora, ¿no? La conversión de Pablo, así como de haber quedado ciego y haber recuperado, si fuese metáfora, a mí me llega con mayor potencia, porque esa experiencia sí yo la he vivido. Es decir, cambio de perspectiva, incluso habiendo sido criado en la iglesia, comprender a Jesús de una manera absolutamente distinta como entendías antes. La vida, la ética, la misión. Y esa experiencia sí que debe ser como la de recuperar la vista. Nuestra mirada de la fe y la sociedad, la salvación. Pastor Jun, tal vez No me retes, me puedo retractar. No. De hecho, he compartido
y a veces podemos tener divergencia, por supuesto, pero en este caso es absolutamente compartida esta mirada. Y tal vez a muchos de nosotros, algunos que nacimos de alguna forma en el Evangelio, yo tengo un trasfondo católico cortito, por si acaso, para que conozcan algo de la biografía, hasta aproximadamente los 5 o 6 años y me convertí, pero, a ver, la palabra conversión yo tampoco no vi ángeles, no le pegué a la punta del arado, como es para algunos la traducción el pastor Jung decía pegarle patada a la roca, patada a la punta del arado, también es la otra interpretación del aguijón, o darle patada a la picana, también puede ser otra alternativa. Pero la palabra que me gustó mucho a mí conocer en el seminario fue metanoia, ¿ya? Más allá de la nous. Y eso es justamente la palabra conversión, tiene que ver con eso, con esta transformación en la manera de pensar, de mirar el mundo y de concebirnos a nosotros mismos respecto de nosotros y de la realidad y el encuentro con este Dios que se nos revela. Y eso puede ser un efecto alucinante, ¿no? Pero también puede ser un hecho que tiene que ver con algo natural. Pienso en los discípulos, en el llamado de Jesús. De hecho, en la conversión de los discípulos no se produce un efecto, un fenómeno en ellos extático, sino que simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Jesús los llamó y ellos, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Y claro, parece fácil, pero al mismo tiempo es extraordinario, porque dice, lo dejaron todo y le siguieron. En el fondo, desde ahí entendería para mí tal vez, y para otros, este proceso de esta apertura y de este cambio en la realidad, es decir, metanoia, meta que está más allá, noia que viene de nous, de la nuez, más allá de la mente, es un cambio de mentalidad. Eso es la conversión. Y como digo, puede tener elementos muy bonitos, manifestarse con llanto, con una convicción de que estamos, obviamente, reconocemos quiénes somos, reconocemos quién es el Señor, y obviamente eso son realidades particulares en uno y otro, y no es más sagrada ni mejor el testimonio de uno que el de otro. Hay algunos que lo han conocido, ¿cierto? Porque han salido del alcoholismo, de los vicios y de todo eso, pero otros no tuvimos esa posibilidad y es igual de válida nuestro cambio de nous. Pero todavía podemos. Sí. Todavía podemos caer en algo para que el Señor nos rescate. Pisar un corcho. Sí. Claro. Bueno, yo quería hablar yo. No, bueno, efectivamente yo tampoco he tenido esa experiencia que tuvo espectacular de Pedro, de ver la luz, o Pablo en este caso. Lo más parecido a eso, bueno, yo he tenido varias caídas en bicicleta y la última que tuve, en realidad, iba en bicicleta, acerté mi cabeza al suelo, pero en mi cabeza de ahí quedé como 2 días sin memoria. Y no me acuerdo de nada. Pero, ¿qué me contaron? Me contaron el Simón, la Luna, me dijeron, papá, te vino a ver tantas personas, te vino el pastor Mauricio, el pastor Jun. Yo de eso no tengo memoria, creo que hablé con ustedes y todo eso, pero mi mente no lo retuvo. ¿Qué quiero decir con eso? En realidad, que efectivamente que demostró ese hecho impactante, ese hecho tal vez traumático. En realidad, lo que me queda a mí del recuerdo, nada más, es el amor de mis hermanos. Que eso en realidad es lo que me llena, porque no tengo dolor, el traumático, el hecho traumático que tuve en realidad, no tengo conciencia de dolor, de nada. Pero ¿qué es lo que me queda? Que el amor de mis hermanos, la preocupación que generé en todo mi círculo cercano, y eso en realidad es lo que me queda. Y creo que efectivamente el testimonio de Pablo y los relatos, y que creo que fue súper buena esa comparación respecto a lo que hizo el pastor Jun al comparar las distintas versiones del mismo relato. Claro que para Pablo ya no es importante lo espectacular, que era la ceguera tal vez, sino el propósito y yo creo que
más que buscar una conversión espectacular, y yo creo que la que más dura, en realidad duradera, la que más pasa inmutable en el tiempo, es la conversión de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestros cimientos intelectuales, en realidad, que van a ser independientes de lo que suceda, independientes de lo que vivamos, de toda nuestra experiencia, buenas y malas, en realidad, nuestra conversión de nuestra mente, de nuestro entendimiento, el que va a perdurar en el tiempo, y el que yo creo que Pablo al final es lo que él quiere generar en realidad en nosotros. Efectivamente, y por eso de repente generan estas películas de terror donde generan emociones, la espectacularidad, los monstruos, porque claro, del punto de vista simple, del punto de vista fácil, es lo que nuestra humanidad quiere. O sea, nuestra parte humana en realidad quiere momentos espectaculares, grandes milagros, pero eso efectivamente se pierden. Lo hecho en la Biblia lo demuestran. La misma gente que alimentó, la misma gente que hizo hechos espectaculares, al otro día están traicionando a Jesús, el mismo Judas. Entonces, ¿dónde está la verdadera conversión? ¿Está realmente en los hechos espectaculares? ¿O está en un cambio de mentalidad? Eso. Eso quería. Sí, ya estamos en la hora. Quedarnos con que una de las cosas que nos va a ayudar a crecer en la fe es el ejercicio que tenemos que hacer, es desidealizar a Pablo. La idealización que hemos hecho de Pablo y con que nos ha enseñado sobre Pablo, basado en las experiencias espectaculares de Pablo, nos dificulta ver que nosotros también estamos en un proceso de tanta significancia, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno. El hecho de no tener una experiencia semejante como la de Pablo no significa que no estemos avanzando. No significa que nuestra misión, nuestra manera de ser del reino de Dios no sea importante ni sea significativa o que afecte a los demás. Eso es sumamente importante. Parece ser poco espiritual, parece ser casi una maldad, eso de desidealizar a Pablo, así como leer la escritura sin respeto, podría alguien pensar, pero todo lo contrario. Créanme que nace a partir de una profunda espiritualidad de querer vivir la fe de modo más significativa en el mundo, que crear una esfera de la espiritualidad basado en la idealización de Pablo, que hay que buscar eso, buscar hacer como Pablo o como otras personas de quienes hemos escuchado grandes testimonios. Y quiero volver a recalcar entonces lo que ya se ha dicho, en que la conversión es un proceso constante, según yo entiendo esta manera en que Lucas nos narra en Hechos la conversión de Pablo. Recuerden que no es Pablo quien habla ahí, es el personaje Pablo quien habla, ¿sí? Personaje creado por Lucas en su libro, basado en las tradiciones, en lo que recuerda, pero crea una ficción teológica para transmitir un mensaje y no necesariamente para contarnos de que Pablo realmente estuvo diciendo esa cosa. Es un personaje, Pablo, en el libro de los Hechos. Si queremos conocer a Pablo de carne y hueso, hay que leer sus cartas. El libro de los Hechos es un mensaje profundo para la iglesia de aquella época y para nosotros, pero no desde la perspectiva histórica. Y eso siempre hay que tomar en cuenta cuando leamos el libro de los Hechos, aunque nos duela, aunque
nos parezca doloroso, hoy perder esa rica dimensión histórica. No, no la perdemos, sino entendemos como una dimensión interpretativa de la historia y que quiere intervenir en la historia de las iglesias, en la historia de las relaciones de las iglesias de manera más positiva a partir de figuras apostólicas como Pablo y Pedro y otros como Felipe y Esteban, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que perder esa mirada porque terminamos este taller, este periodo de lectura, ciclo de lectura de Hechos, ¿y qué va a pasar? Que próxima vez que leamos de nuevo el libro de los Hechos, otra vez lo estamos leyendo como historia. Es difícil deshacernos de esa sombra de querer leer el libro de los Hechos como historia. Se lo encargo, ¿cierto? Como el último mensaje de la lectura del libro de los Hechos. Hay que entender más bien la intención del autor que simplemente rescatar eventos históricos. Muchas gracias por escucharme y gracias por no usar mi cintillo y que no sé si me están viendo o me tienen como pausado. Te estamos viendo. Pero yo he estado todo el rato muy distraído porque el pelo se me viene encima y me pincha los ojos. He estado muy complicado. Gracias. A mí no me pasa por eso. pretencioso, sino porque molesta. Gracias, Jun Baradit. Así que gracias, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta última, hermana Inés. Hermana Inés, yo sé que tal vez no le resulte fácil como yo le planteo las cosas, pero espero que usted con su generosidad y amor entienda que nuestra manera de leer estos libros, la Biblia, no nace de una falta de reverencia, todo lo contrario. Queremos comprender profundamente y no tan superficialmente. Es por eso que hablamos así, como si fuésemos irrespetuosos, pero no es así. La verdad de las cosas es que nace de un profundo amor por la palabra y su significado para nuestra vida. Habilita el micrófono, mamá. Habilita el micrófono. Ahí sí. Ahora Está hable. bien, Pastor Jun. Ya, está bien, Pastor Jun. Muchas gracias. De todas maneras, lo entendí claro. Primera vez que lo entendí claro. Sí. Gracias por Muy sus palabras. Y muy Gracias, bonita aunque, bueno, muy bonito el estudio. Gracias, muchas gracias. Y ahora hay que vivirla, hay que llevar Esto es lo importante. Sí, vivir cada día en conversión. Muy bien. Me gustó Cari, eso. Cari, bueno, estamos terminando un ciclo que tiene que ver con los textos, los evangelios y Hechos, que es parte, bueno, Hechos se considera un libro histórico y se ha catalogado así por muchos como libro histórico. Algunos, como bien decía José Luis, es un libro no para considerarlo como teología, y justamente porque se ha analizado históricamente, pero sí podemos hacer teología bajo lo que decía Jun. Efectivamente es un texto teológico, toda la Biblia es teológica, el tema es cómo la abordamos, y gracias a esta herramienta que tenemos nos permite desanudar y entender algunas cosas que en otras circunstancias nos parecerían contradictorias. Por eso que algunos han dicho, no, de hecho no podemos hacer teología, de hecho. Eso yo lo he escuchado en varias ocasiones, y como bien dice José Luis, yo lo escuché en mi propia iglesia bautista en el sur de Chile, y creo que, bueno, justamente, bueno, es una mirada que uno puede o no estar de acuerdo, pero creo que podemos hacer teología de este texto como del resto. Bueno,
como hemos terminado este ciclo, empezamos con esta segunda patita, ahora aprovechando que estamos en mes de las fiestas patrias, y justamente... de la Biblia. El mes de la Biblia. Sí, pero el mes de la Biblia, claro, pero el mes de la patria, porque dije, empezamos con la siguiente patita, o no hay primera sin segunda, entonces vamos a estudiar el Corpus Paulino. Y una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, con el que, bueno, con el permiso de nuestra directora de Educación Cristiana, y como sugerencia, es partir con Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿Ya? Y ese sería el primer libro con el que partiríamos ahora leyendo, dado que ya tenemos el sustento de los evangelios, sinóptico del Evangelio de Juan y el libro de Hechos, y ahora nos va a dar una base para comenzar a interpretar el Corpus Paulino. Vamos a analizar las cartas que supuestamente son del puño y letra o dictado de alguna manera por el apóstol Pablo, y algunos que se llaman las pseudonimias, que fueron escritas de la escuela paulina a nombre de Pablo, pero que no necesariamente fueron del autor. Ahora, si son de Pablo o no son de Pablo, va a haber un matiz, pero de todas maneras no constituyen un problema mayor si son o no son de la autoría del apóstol Pablo. Solo que necesitamos también saber y conocer ese tipo de cosas. Entonces recuerden, Primera de Tesalonicenses, partamos con esta carta. Bueno, ahí aparece el sustento para el arrebatamiento de la iglesia tan conocido. Vamos a analizar sobre eso, vamos a ver la evolución también de la teología paulina en sus propias cartas. De hecho, el libro de Hechos fue escrito muy posterior a estas cartas paulinas, y recordemos que siempre, sobre todo la primera, esto lo digo a modo introductorio para motivarnos a leer, siempre, sobre todo las primeras cartas paulinas, están escritas con la inminencia de la venida de Jesucristo en ese tiempo, es decir, esperaban en sus días como algo inminente el retorno de Jesucristo. Entonces hay un sentido de urgencia en las cartas paulinas, en las primeras particularmente. Eso, Karinita, muchas gracias. Gracias. Hemos aprendido harto, ¿no? Y hay harto que masticar. Amado, ¿puedes orar para que terminemos, por favor? Claro. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que hemos tenido reunidos con nuestros hermanos, meditando y exhortándonos, entendiéndonos unos a otros, Padre. Sabemos que tenemos mucho que aprender, mucho que entender, y ayúdanos, Padre, para que cada día esa conversión, Señor, pueda ir moldeando nuestras vidas, nuestra mente, nuestro comportamiento, nuestro entorno, Señor, a tu voluntad, a tu designio y a tu plan. Muchas gracias por eso, muchas gracias por nuestros hermanos, por esta comunión, por este querer aprender, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.